Ahora vamos a analizar las maniobras básicas para movernos por el río. Estas maniobras nos permiten tener el control durante nuestro descenso. Las maniobras básicas al iniciar un descenso son esencialmente tres. Salida de los eddies o remansos para entrar a la corriente. Entrar a los eddies, que se usa para entrar a los remansos. El ferry, que es para cruzar en medio de la corriente desde un eddy a otro eddy. Realizar estas maniobras correctamente significa tener en cuenta los tres elementos que los caracteriza y los afectan. La velocidad, que nos da el impulso necesario cuando debemos pasar de una corriente a otra. La velocidad debe ser directamente proporcional a la velocidad de la corriente. La aceleración se obtiene mediante el impulso con el remo hacia adelante. El movimiento del buff es muy eficiente. El ángulo de incidencia, esto se refiere al ángulo formado por el eje longitudinal del kayak y la dirección de la corriente. Variando el ángulo, cambia el empuje de la corriente contra el casco. El ángulo de incidencia varía en relación a la velocidad de la corriente, la velocidad relativa del kayak y la trayectoria prevista. Eligiendo el ángulo correcto facilita la maniobra. Una ayuda enorme se consigue al apoyarse con el remo en las corrientes e inclinando el kayak hacia un lado para conseguir detener el kayak. La inclinación permite que el agua fluya más suavemente por debajo del casco de la embarcación. En las maniobras, el kayak se inclina exactamente igual como lo hace una motocicleta en las curvas. El grado de inclinación varía según las circunstancias. El kayakista experto desarrolla la capacidad de saber elegir cuál es el ángulo correcto. La salida de los eddies es pasar de una zona de remanso a una zona de corriente. Primero, debes ganar velocidad y luego bordear el eddy line, corriente arriba, para introducir la proa del kayak, levantando el casco sobre la corriente, y cruzar así el eddy line con un ángulo que permita el desplazamiento completo del kayak para entrar a la corriente, y luego giramos río abajo. El kayakista experto es capaz de entrar en una corriente utilizando el kayak con diversos ángulos y grados de inclinación. La maniobra se considera finalizada no cuando el kayak está girado río abajo, sino cuando comienza a igualar la velocidad del río. Saber entrar a un eddy o remanso haciendo una suave y precisa curva es una técnica esencial para descender un río de forma segura. La velocidad del kayak y el ángulo de entrada debe ser preparado aguas arriba antes de entrar al eddy, planificando toda la maniobra.
A esto lo llamamos anticipación. La anticipación puede ser mayor o menor según la velocidad de la corriente y distancia del eddy. Cuando la proa alcanza el eddy line, inclinamos el kayak para enfrentar el casco del kayak a la contracorriente. Entrar a un eddy significa introducir todo el kayak en el eddy o remanso. Un kayakista experto sabe cómo ingresar a un eddy usando diversos grados de inclinación en diversos tipos de eddy. Entrada por la parte alta del eddy. Entrada por la parte media del eddy. Entrada por la parte baja del eddy. Una entrada corta a un eddy. Una entrada abierta a un eddy. Debemos considerar la maniobra terminada no cuando el kayak comienza a girar, sino cuando el kayak comienza a ascender río arriba. Es importante saber entrar a un eddy con diversos grados de inclinación, por eso el kayakista practica el uso de distintas formas y curvas. Entrar haciendo una curva cerrada se hará más fácil con la práctica. Tanto para actuar frente a la corriente como entrar a un remolino, debemos remar para conseguir darle velocidad a los kayaks. El paleo más utilizado es el buff o bufear, que nos facilita pasar sobre los eddy line u otros obstáculos. Luego, más remadas hacia adelante mientras hacemos la curva. Después de bufear, sostenemos el remo como un timón. Eso nos permite realizar una curva de manera más precisa. El objetivo es mantener el kayak en velocidad mientras se hace una curva fluida y amplia. El movimiento de rotación de la proa no solo establece un punto donde girar, también permite que al finalizar la curva podamos mover el kayak en la dirección prevista. Debemos considerar el movimiento de timón de proa, no como el golpe que comienza la rotación, sino como un apoyo que nos permite terminar la curva y proyectarnos a comenzar el movimiento en una nueva dirección. A menudo es aconsejable de pasar de la posición de timón a timón de proa. Elegir la mejor técnica según las circunstancias permite mantener la velocidad y dirección de los kayaks durante la rotación. Haciendo una buena curva, el kayak va perdiendo velocidad. En estos últimos años se ha dado más importancia a las líneas que permiten ensanchar la trayectoria manteniendo la velocidad. En algunos casos se puede hacer un remado circular en el exterior de la curva y luego se rema hacia atrás en el interior, pero normalmente se evita hacer esa maniobra. Mantener el peso corporal hacia atrás durante las maniobras ayuda a pasar más fácilmente los eddy line y garantiza una curva más suave y equilibrada.
En las maniobras, los ojos anticipan la rotación que debemos hacer. Debemos mirar corriente abajo mientras bajamos el río. Mientras hacemos las maniobras, es importante que los hombros y la cabeza estén orientados hacia el interior de la curva. En corrientes pequeñas con eddies de aguas blancas, el ángulo de entrada debe ser mayor. En corrientes fuertes con eddies grandes, el ángulo de entrada debe ser menor. Para entrar a eddies en ríos de gran volumen, debemos planificar hacer un ferry entre la corriente y el eddy. Es muy útil practicar en los eddies haciendo trayectorias de S para entrar de un lado del eddy y salir del otro lado. La línea entre el eddy y la corriente es una zona turbulenta donde la dirección del agua es impredecible, por lo tanto debe evitarse. Se entiende que la maniobra se ha realizado bien cuando se alcanza el objetivo deseado y el kayak se desliza de manera estable y en la rotación se mantiene la velocidad y nos movemos de manera continua y fluida. El ferry es la maniobra que permite cruzar el río de un lado a otro y se realiza apuntando la proa río arriba. El principio físico que hace esto posible es llamado acoplamiento de fuerzas y es el resultado de la fuerza ejercida por la corriente que baja y la fuerza obtenida por la velocidad del kayak en la dirección de la proa. El ángulo de entrada a elegir debe equilibrarse entre la velocidad del kayak y de la fuerza de la corriente. Ángulo cerrado. Ángulo abierto. Ángulo correcto. La velocidad del kayak debe ser directamente proporcional a la velocidad de la corriente para cruzar el río. En la fase inicial y central de la maniobra, el kayak permanece apuntando corriente arriba mientras llegas al eddy line. Luego, inclinas la embarcación para obtener el ángulo de entrada que permita cruzar por la corriente y llegar al otro lado del río para volver a entrar al otro eddy. Esta maniobra es llamada como la S final del ferry. Ferry terminado muy abajo. Ferry mejor realizado y termina bien. Para ejecutar la maniobra debemos inclinar el kayak y enfrentar el casco a la corriente. Y luego, antes de entrar en el eddy, también inclinamos el casco para enfrentarlo a la contracorriente del interior del eddy. Este es un ferry cruzando un río ancho. Y este es un ferry cruzando una corriente estrecha.
Ingresar a la corriente desde la parte alta del eddy. La fase preparatoria del ferry es muy importante. Considerar que debemos iniciar la salida cerca de la corriente para encontrar más fácilmente el ángulo correcto de entrada a la corriente. Para tener un buen control de la maniobra es necesario apoyarnos en el remo. Si el kayak tiende a deslizarse río abajo durante el ferry, podemos realizar un barrido con el remo para corregir la posición. Manteniendo el torso inclinado hacia atrás simplifica enormemente la maniobra, mejorando el equilibrio y control del kayak. Durante la maniobra, los ojos deben girarse hacia el punto que queremos alcanzar. Si la corriente presenta olas, el punto ideal para hacer el ferry es la base de la ola. El ferry no requiere tanta fuerza como sensibilidad y precisión para encontrar el equilibrio perfecto entre las fuerzas que intervienen. Un ferry está bien hecho cuando tienes la sensación de deslizarte sin esfuerzo, casi como si te movieras por un poder mágico. Es indispensable también adquirir destreza.